Bienvenido Eliseo Talancha Crespo a librosperuanos.com. Es un placer recibirlo para presentar su libro Rupa Rupa, historia de una frustrada invasión española. Lo primero que llama la atención en este libro es que su relato es muy ameno y es un libro de historia. Se lee como si fuera una novela, pero es una novela muy documentada. ¿Cómo ha logrado ese estilo? Bueno, un poco articulando el oficio de periodista con el de la labor de investigación histórica y creo yo que la narrativa, ¿no? El relato no puede ni debe de ser tedioso, sino que tiene que ser ameno, ¿no? El historiar es todo un arte y lo que tratamos de articular es eso, ¿no? Un poco el sígueme, de tal forma que se enganche el lector para poder adentrarse en esa historia que nosotros vamos contando en nuestra producción. Creo yo que esa es la mayor satisfacción que tiene el escritor cuando logra transmitir al lector los colores, por ejemplo, ¿no? Los colores, la textura, ¿no? Los actores, los protagonistas, las fechas, los acontecimientos, y algo de eso es el reto que nosotros nos hemos planteado en un lenguaje sencillo, en un lenguaje coloquial, nada académico, porque de lo que se trata es de llegar a más para poder comprender el acontecimiento histórico. Y lo ha conseguido en un gran estilo. Realmente es un placer pasearse por estas páginas que hacen recorrer y hacen recordar a los grandes maestros de la historia. Mommsen, Toynbee, por ejemplo, que escriben muy amenamente y no se puede dejar su libro. Así me ha pasado con el suyo. Empecemos con el título, Rupa Rupa. Explíquenos el origen del término. Bueno, Rupa Rupa es en cierta forma una resistencia, ¿no? Es lo que queda un poco de los tiempos prehispánicos. Porque mire usted, la conquista española ni la globalización ha logrado arrancarnos a nosotros nuestro quehacer cultural. Y prueba de ello es Rupa Rupa, parte de nuestro patrimonio lingüístico, que a pesar de la invasión europea, que a pesar de los fenómenos de las idolatrías, a pesar de las extirpaciones, a pesar de ese afán de querer borrar nuestra memoria histórica, ha perdurado, ha quedado, ¿no? Y entonces esta palabra quechua del rupa, del quemado, del caliente, sigue vigente entre nosotros, y lo encontramos pues en el ámbito geográfico como una porción de nuestra geografía, ¿no? Nacional, de la selva alta, acuñada por ese extraordinario huanuqueño como es Javier Pulgar Vidal, o ha quedado acuñado en el ámbito político al haberse designado como Rupa Rupa al nombre del distrito de la provincia de Leoncio Prado. Cuando se gestaba la creación del distrito de Tingo María, los pobladores dijeron, vamos a perpetuar lo nuestro. Entonces, ¿qué nombre le ponemos al distrito? Rupa, ¿no? Sí. Y ha quedado esto, y bueno, ahí está como signo de resistencia frente a la cultura occidental. Además hay una fotografía de la región, ¿no es cierto? Sí. El libro es parte de una biblioteca huanuqueña y además se va a integrar a un proyecto histórico mayor. Sí, en realidad forma parte de una serie, de un proyecto que impulsa Amarilis Indiana Editores, a la cabeza de Eber Ramiro Laos Visa, un periodista y editor, es mi editor, y él desarrolla la publicación de una serie de títulos de autores huanuqueños, bajo ese nombre de Biblioteca de Colección Huanuqueña. Y este libro, Rupa Rupa, forma parte de un capítulo de todo un proyecto mayor referido a la historia general de Tingo María. Entonces lo que aquí abordamos es básicamente la etapa de la conquista y un poco del virreinato, ¿no? En buena cuenta lo que hemos querido es mostrar cómo así es que la conquista española en el Perú no se ha dado de la misma forma en todas las regiones. Los españoles lograron conquistar la costa, lograron conquistar la sierra, pero no han logrado conquistar la selva. Y han habido diversos factores para ello. Prueba
es que no tenemos ciudades españolas dentro de la Amazonía peruana, salvo Moyobamba o tal vez Chachapoyas. Pero el resto de la Amazonía, que es gran parte del territorio patrio, ha estado pues exento de la presencia inca y también de la presencia española. Y entonces esto un poco engarza con los trabajos que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, como el de la Serpiente Verde, que narra la historia de la construcción de la carretera Huánuco, Tingo María, Pucallpa, que sí, la carretera logró lo que no pudieron los españoles, la conquista de la Amazonía por los peruanos, ¿no? La incorporación, la integración de la selva a el país, creo que ha sido un tema pendiente en la agenda nacional. Los gobiernos siempre lo han tenido en la mira, pero no ha logrado concretizarse. Aquí en el libro nosotros damos cuenta que los gobernantes españoles dieron autorizaciones, dieron licencias a Alonso de Alvarado, a Alonso de Mercadillo, a Gómez Arias Dávila, pero ninguno de ellos logró fundar una ciudad española en la Selva Alta, en la región del Rupa Rupa, en la zona actual de Leoncio Prado. Ha habido una resistencia. Una resistencia no solamente de los naturales, de los aborígenes, sino que también ha habido una resistencia de la propia naturaleza. Y esto en realidad me llama mucho la reflexión, porque mire usted, la Amazonía es una porción del mundo muy frágil, vulnerable. Y hay la necesidad de protegerlo porque nos da muchos beneficios ambientales, sobre todo es la reserva del oxígeno del pulmón, de la biodiversidad en el mundo. Esta Amazonía se ha defendido sola de la agresión, de la intromisión, de la invasión. Y se ha defendido con su clima. Se ha defendido con su agreste geografía. Entonces los españoles incluso por el mismo entorno caían presas de las enfermedades, de la viruela, de las epidemias, etc. Y eso los ha diezmado y les ha hecho retroceder, ¿no? Entonces yo sí, en mi interpretación, a raíz de mis lecturas y llegando a este trabajo del Rupa Rupa, llego a esta conclusión. No solamente fue la resistencia de los naturales para no tomar contacto con los europeos, sino que también ha sido la propia naturaleza la que ha puesto su gran muralla, su muro de contención para no ser dominada, para no ser conquistada, para no ser incorporada a la corona española y todavía, ¿no?, permanecer y ofrecernos lo que hoy podemos advertir nosotros, los peruanos, a lo largo y ancho de nuestra frondosa Amazonía. Sí, lo que usted describe es muy interesante y hace pensar en muchas cosas. Por ejemplo, uno de ellos es la conservación de lenguas aborígenes en la selva, que resistieron siglos y que han podido supervivir hasta el día de hoy. Sin embargo, también surge una pregunta en su explicación del primer hasta el último capítulo, en donde usted enfatiza la dificultad geográfica para la conquista de ese territorio. Y esto, entonces, suscita la siguiente interrogante. ¿Cuál sería el motivo fundamental que podría haber atraído a los españoles para conquistar esta área geográfica? Por ejemplo, para los ingleses, en el siglo XIX, XX sobre todo, fue el caucho. Y hoy es el petróleo. Pero en aquellos tiempos, ¿qué podría haber sido? Mire usted, en realidad la Amazonía ha sido un espacio mítico, ha sido un espacio para la leyenda, ¿no?, para la imaginación, ¿no? Entonces, a donde terminaba la frontera, a donde terminaba el límite, es decir, en la cordillera de los Andes, porque al este de la cordillera de los Andes empieza la Amazonía, ya ha sido una porción en la que el imaginario colectivo ha venido creando una serie de situaciones, como que ahí está el país de la canela, ahí está el dorado, ahí está el Paititi. Entonces los españoles no venían a conocer Lima, pues los españoles no venían a hacer turismo, los españoles querían llevarse nuestros recursos naturales, venían a eso, ¿no? O sea, desde que se descubre América, desde que se descubre y se invade el Perú, ellos querían satisfacer sus intereses económicos. Y regresaban con las manos vacías. Y regresaban con las manos vacías porque a través de la resistencia que tiene la naturaleza, a través de la resistencia que tienen los aborígenes, pues simplemente no lograron ese propósito, ¿no?, de poder satisfacer
esa ambición económica de apropiarse de los recursos naturales, de poder ampliar los dominios de la colonia. Y por eso mismo es que las expediciones, ¿no?, que se han realizado hacia Tulumayo, hacia Moyobamba, hacia los espacios que hoy forman parte de la provincia de Leoncio Prado, no han sido tales, ¿no? O sea, han sido un completo fracaso. Por eso mismo yo considero que la pretendida conquista española del Rupa Rupa para los españoles ha sido un fracaso, un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso porque sencillamente pues no fundaron ciudades. Claro. Pero su libro hace pensar otro aspecto también interesante. Y es que el recorrido y descripción detallada y amena que hace usted en sus páginas describe una trayectoria, un corredor geográfico que viene por la selva central. Y que, sin embargo, cuando revisamos la cronología histórica del Perú, constatamos que los vestigios arqueológicos más antiguos, podemos decir de nuestro propio periodo paleolítico, se ubican en este corredor. Ahí están las cuevas con arte rupestre, es decir, es un corredor que conecta la selva con la costa y desemboca en Casma, en Ancash, en la costa ancachina. Y quisiera extrapolar una pregunta. Y usted que es conocedor de esta área. Claro que sí. ¿Podríamos afirmar que la cultura andina tiene su origen en la selva? Sí, definitivamente que sí. ¿Cómo así? Yo diría que sí, y bueno, pues ahí me remito a las ideas y a las tesis de Julio Cetello. Si el poblamiento del Perú definitivamente se ha dado a través de la selva. Entonces, los estudios arqueológicos, no solamente la de Tello, sino yo quiero aquí hacer una mención especial a Donald Latram, ¿no?, un arqueólogo norteamericano, y lo explico ahí en el libro, de cómo así es que tenemos la presencia del hombre en el Rupa Rupa, de cómo así es que se han establecido las primeras naciones, las primeras culturas prehispánicas, los tinganeses, los tulumayos, los chuscos, los carapachos, y bueno, una serie de grupos étnicos que finalmente se han agrupado en uno mayor llamado los panatahuas, que han mantenido dentro de su actividad económica y en sus expresiones culturales, sobre todo en la cerámica, las mismas características del hombre que ha ingresado por Pucallpa. Entonces, Donald Latram, cuando hace estudios arqueológicos en Pucallpa, concretamente en la zona de Yarinacocha, logra identificar que las mismas características de esa cerámica, de ese hombre, son las que se encuentran en la Cueva de las Lechuzas en Tingo María. Y esas mismas características del hombre que vivía en las cuevas de las Lechuzas en Tingo María son las que se encuentran en Cotox, en Huánuco. Y esas mismas, las de Huánuco, están asociadas a la de Chavín, que es la cultura madre. Entonces, la conclusión es que esas evidencias arqueológicas expresadas en la cerámica, que tienen identidad, características muy similares, nos hace entender que esa ha sido la ruta, ese ha sido el tránsito. Ahora, cuando nosotros vamos a algunos estudios de las crónicas de los conquistadores españoles, cuando nos remitimos a las visitas, sobre todo la visita de Íñigo Ortiz, 1562, nosotros encontramos que ellos recogen testimonios de los aborígenes, de los naturales, y nos explican que ellos tenían una interrelación. ¿Y cuál era esa interrelación? Simplemente por la única vía, la vía fluvial, a través de los ríos. Los reinos, los etnias, las culturas se han establecido a las orillas, al borde de los ríos, y evidentemente había una transversalidad, había un intercambio económico, había un intercambio comercial entre la gente de Pucallpa con la gente de Tingo María. Mire usted, en el Guayaga y el Monzón, en el mismo encuentro, ¿no?, de estos dos ríos, ahí se establecían los tinganeses, y ellos mantenían relaciones comerciales con la gente de Moyobamba, con la gente del Bajo Ucayali, pero a su vez, a pie
ya no por la vía fluvial a pie, mantenían relaciones comerciales con los huanuqueños, con los chupaychos, con los yaros, con los yachas. Entonces, definitivamente, las interrelaciones se han dado históricamente. Y te encontramos esta explicación, ¿no?, a la que hace usted mención, y yo definitivamente, por las lecturas, por las investigaciones, las fuentes, bueno, aunque en realidad, pues, la historia masónica es una parte de la historia todavía inexplorada, todavía inédita, ¿no? Todavía que hay que levantar, es una alfombra muy, muy inmensa, es un gran manto verde que hay que levantar para poder hurgar, ¿no? La misma frondosidad de la selva hace que a lo mejor estén escondidos ahí vestigios y yacimientos arqueológicos. Muy, muy difícil, ¿no? Yo me transporto a 500 años y veo, pues, por un senderito, por un caminito de 1 metro, a una mula y a un caminante, a un arriero, a un viajero que esté transportando pescado seco hacia Huánuco, y de Huánuco llevando papa, llevando maíz, ¿no? Entonces, esa ruta del Capacñán, que nosotros evidentemente lo encontramos en otras zonas, no ha habido allá. Que han habido senderos, existen, pero seguramente la arqueología ya tiene ese gran trabajo. Los mismos investigadores sociales, a lo mejor tenemos que echarle una mirada más a la selva, a la Amazonía, porque esa es la parte del territorio peruano que está siendo descuidada, está siendo inexplorada, ¿no? Se ha descubierto las grandes culturas, Mochica, Chavín, Virú, etc. Pero, ¿y qué hay de la selva? Claro. Usted ha hecho referencia a Cotoch, Chavín, como las más antiguas referencias. Sin embargo, también podemos pensar que el culto al fuego que esté presente en Caral podría tener procedencia masónica. Y bueno, esa es un poco la tendencia y la explicación que nosotros le encontramos. El poblamiento del Perú se ha dado de la selva hacia la sierra y de la sierra hacia la costa, ¿no? No a la inversa, bueno, como sostienen otras teorías inmigracionistas. Pues nosotros nos adherimos a la corriente del padre de la arqueología peruana, la teoría autoctonista, la de Julio Cetello, y que ha sido corroborada, ¿no? Nosotros tenemos algunos investigadores locales en Huánuco, por ejemplo, José Barallanos, tenemos a Javier Pulgar Vidal, tenemos algunos otros estudiosos locales que han encontrado sobre todo arte rupestre. Arte rupestre que nos indica la presencia del hombre en esa ruta, ¿no? En esa ruta de la selva hacia la sierra y de la sierra hacia la costa. Hablando de las rutas, hace 2 años se encontró en la selva colombiana arte rupestre con figuras de la fauna del Paleolítico de hielo. Estaban, por ejemplo, habían mamuts, habían megaterios y habían otra serie de animales que existían en ese clima. Luego, en el Brasil, mediante geodesia, geomagnética, también se ha detectado antiguos establecimientos y asentamientos humanos que tienen más o menos unos 1500 años de antigüedad, como usted hacía referencia. Podríamos quizá ya ir estableciendo una posible ruta de colonización del continente americano, como algo así como primero ingresaron en ese entonces, con otro clima, otras características climáticas, ingresaron por lo que ahora para nosotros es inaccesible, la selva, pero hace 10.000, 12.000, 11.000 años no era inaccesible, eran pastizales, y más bien lo inaccesible era la costa. Hace 10.000, 15.000 años lo inaccesible era la costa, y se volvió accesible después de 5.000 años. Y quizá podríamos imaginar un itinerario, ¿no? Pasando por América Central, Colombia, Brasil, y de así hacia el Perú por la ruta descrita por usted, hasta finalmente llegar a Casma, Caral. Así es. ¿Es posible? Sí, es posible, y ahí están los estudios de la arqueología amazónica, los estudios de la historia amazónica. Nuestros países, el gran trapecio, el trópico amazónico, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, tienen muchos elementos en común. Creo que aquí hay la necesidad de un diálogo interdisciplinario
entre los arqueólogos, los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, para poder encontrar esto, ¿no? De cómo así es que se ha dado este poblamiento. Y creo yo de que hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, a 200 años del Bicentenario, ya viendo desde mi visión de abogado ambientalista, hay la necesidad pues de proteger esto, ¿no? De proteger este que es nuestra aldea global, esto que es nuestra casa, que encierra, ¿no? nuestra biodiversidad. La Constitución política habla y dice, ¿no? Que debe y tiene que protegerse la Amazonía, le otorga un estatus, un tratamiento jurídico especial. Pero esto no puede quedar en las simples intenciones, en la mera declaración lírica de la ley, sino que deben y tienen que haber acciones concretas, no solamente para recuperar nuestra memoria histórica de la presencia del hombre en estos espacios, sino para que realmente sea un espacio que podamos conservarlo como patrimonio común de la humanidad, por los excepcionales servicios que debe y tiene que brindarnos a los hombres, sobre todo por la reserva. Entonces, es absolutamente condenable, es rechazable, ¿no? Prácticas de actividades contaminantes, de la minería ilegal, de la deforestación, de la contaminación. Entonces, si nosotros medituamos y valoramos de cómo así es que el hombre, y gracias a Dios los españoles no lograron conquistar el Rupa Rupa, no lograron conquistar, porque si no se hubiese alterado, ¿no? el ecosistema, y hoy no sé si estaríamos heredando lo que hoy nosotros podemos apreciar. Los peruanos buscamos nuevos espacios, no tanto nos vamos a la costa, no tanto nos vamos a la sierra, sino los peruanos queremos irnos a la selva para poder encontrarnos con la naturaleza. Entonces, eso creo yo debemos de conservarlo, no solamente por la base histórica existente, por la riqueza que encierra, sino sobre todo por el bienestar y la calidad de vida que debe aportar para cada uno de nosotros, en beneficio, creo yo, de las presentes y de las futuras generaciones. Claro, este es un libro que hace reflexionar sobre el compromiso y la responsabilidad ecológica que tiene la región, de toda la selva en realidad, para proteger su gran biodiversidad. Últimamente se ha hecho conocido que la deforestación en el Amazonas es equivalente al tamaño del territorio del Paraguay, lo cual es ya más que alarmante. Es una alerta roja de lo que está pasando en el Amazonas. Y sí, y mire usted, en el caso nuestro, y aprovecho este medio para enviar un fraternal saludo a mis amigos, a mis hermanos de Tingo María, que este 15 de octubre cumplen 83 años de fundación estatal, fundación colonizadora. Ellos tienen un gran privilegio, como muy pocos pueblos en el Perú: vivir en el entorno, vivir en el área de amortiguamiento de un gran parque nacional Tingo María. Viven en medio de un área natural protegida, de cara a cara con su diosa tutelar, ¿no? la Bella Durmiente, con esa cadena montañosa de una mujer mirando al infinito, al cielo. Mire usted ese privilegio, ¿no? que tienen los tingaleses, ¿no? de vivir en el entorno, en las inmediaciones, en el área de influencia del Parque Nacional Tingo María. Y esto tiene que llamar a un compromiso por conservar su historia, a un compromiso por conservar su cultura, pero sobre todo a un compromiso por conservar su patrimonio ambiental, su patrimonio ecológico, sobre todo con estos dos recursos íconos emblemáticos que prácticamente son el pasaporte o el DNI de los tingaleses, ¿no? La Bella Durmiente, ¿no? Por algo Tingo María es la ciudad de la Bella Durmiente. Hablar de Tingo María es hablar de esta cadena montañosa que en realidad nos inspira a todos, porque nos arranca pues más de una motivación, nos hace reflexionar sobre la necesidad de vivir una relación armoniosa entre el hombre y el medio ambiente, que sí es posible. Una curiosidad personal, y esta sería la pregunta final. Su libro obviamente que está relacionado y dedicado a abordar la historia de una frustrada invasión española. Sin embargo, esta es una inquietud individual.
En el libro no se hace referencia en absoluto a ese mundo mágico y misterioso, por ejemplo, en el que hasta los soldados que participaron en la lucha antisubversiva cuentan. Presencia de seres mágicos, como por ejemplo el Tunche. Sí, yo sé que este libro tiene otra perspectiva, pero sin embargo el lector no deja de preguntarse ¿por qué no hay ninguna referencia a esta clase de personajes? Y bueno, insisto, ¿no? O sea, la Amazonía, la selva es fuente de misterio, porque en sus interioridades hay una serie de personajes, hay una serie de acontecimientos, por ejemplo el Tunche, ¿no? O el Cachibo que come gente, ¿no? Los antrófagos y las fábulas y las leyendas. Es decir, hay todo un mundo imaginario que nos transporta a un espacio que en la conquista creo yo que ha sido impenetrable. Porque hablar de la selva, o como decían los españoles, hablar de la montaña, era adentrarse a un espacio, ¿no? Pues, en el cual estaban caníbalas, en el cual estaban gente salvaje, a los cuales había la necesidad de culturizarlos. Pero esta gente, en realidad, desde mi punto de vista, no es que sean salvajes, tienen su propia cultura. Gracias a Dios que no han tenido esta dominación, esta conquista española, y han logrado conservar sus usos, sus costumbres, porque no han tenido este contacto con el mundo occidental, con Europa. Entonces han conservado y siguen conservando a la fecha nuestras etnias, las comunidades nativas que están en Tingo María y en el resto de la Amazonía, conservan aún originaria y auténticamente su cultura. Todavía la podemos advertir ahí. Pero esto creo yo, en alguna medida va a fusionarse y va a encontrar un mestizaje, un encuentro, ya con la llegada de la carretera Huánuco-Tingo María, Pucallpa, que es el que va a lograr lo que no lograron los españoles, lo que no lograron los incas, lo que no lograron los evangelizadores, los jesuitas, los franciscanos, los dominicanos, lo que no lograron los gobiernos de la República de 1821 hacia adelante, con los viajeros, con los exploradores, con Raimondi, con fulano y con sutano, que han pretendido desarrollar exploraciones, expediciones para encontrar cuál es la ruta más adecuada para incorporar esa parte de la selva al país. Esto recién se logra en 1938. Por eso es que Tingo María ahora cumple 83 años. Es una ciudad relativamente joven, cierto que tiene una historia, pero es el primer proyecto colonizador, ¿no? Entonces, si algo podemos encontrar y concluir con este trabajo, uno es que los españoles no lograron conquistar la Amazonía peruana en general y Tingo María en particular. Ha sido la conquista obra y gesta propia de los peruanos a través de una vía de comunicación como ha sido la carretera, como diría pues qué sé yo, Víctor Andrés García Belaúnde, como diría Porras, ¿no? O como diría el propio Fernando Belaúnde Terry. Creo que ha sido una conquista de los peruanos por los peruanos. Eliseo Talancha Crespo, felicitaciones por esta importante publicación y lo invitamos a que traiga su próxima contribución cultural. Muchísimas gracias. A usted, gracias.